programa fue creado en un contexto cultural diferente. Al verlo, tendrás la oportunidad de viajar en el tiempo y experimentar cómo la sociedad solía ver el mundo. Somos Rec TV, el ayer y hoy juntos. Como niño era una voz excepcional y un talento nato increíble. Siempre él con lo mejor, puras Miss Universo y Miss España y Miss Argentina y Miss Chile. El padre estaba muy encima de él, como que lo punzaba mucho, lo empujaba. Miki hace esto, Miki dice aquello, más Miki haz lo de otro. Luis Rey provocó de que Luis Miguel tuviera una relación sexual a una edad en la que no estaba preparado. Mi última imagen de la mamá es parada en la puerta diciéndole adiós, pero con una cara de tristeza enorme. Luis Rey la manda a matar por unas propiedades o un dinero que ella todavía tenía del hijo. Te extraño. Se cree que es una virtud, pero es un defecto porque te haces daño. El tratar de ser perfeccionista, el tratar de hacer las cosas. Y depende de muchas personas. Sí creo que es una historia infeliz de la felicidad, ¿no? No estar contigo. Sí creo que es de alguna manera Que me hace daño. el fracaso del éxito, ¿no? Te extraño. Hace muchos años tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Miguel y me impresionaron varias cosas. Primero, él debe haber tenido 18 o 20 años y se veía bastante mayor para su edad. Segundo, me impresionó el lugar. Era una suite muy amplia en un lujoso hotel en el centro de Santiago. Y también me impresionó el séquito que lo rodeaba, 5 o 6 personas dispuestas prácticamente a satisfacer cualquier necesidad y con una curiosa obsesión porque el ídolo no se fuera a enojar ni se fuera a molestar con ninguna pregunta que yo pudiera hacerle. En esa época me pareció que la vida de Luis Miguel era francamente fenomenal. Un tipo de evidente talento, muy buen mozo, con mucha plata, con muchas mujeres a su disposición y con un éxito discográfico de ya varios años, un éxito profesional envidiable. En esa época prácticamente no se sabía nada de su vida personal y con el paso de los años uno empezó a descubrir que la vida de Luis Miguel, el hombre, la persona, era muy distinta a lo que uno podía sospechar. Se trata de una vida personal marcada por la tragedia, por el desamor, por la soledad. Si la construcción del gran artista hispanoamericano de su generación le había resultado a Luis Miguel más o menos sencilla, la construcción del hombre había resultado ser una tarea prácticamente imposible. Esta es la historia de esos intentos. Esta es la historia de la soledad de un ídolo. Esta es la biografía de Luis Miguel. Aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Yo creo que él nació para ser una estrella. Es tu palpita. Fue un fuera de serie. Desde que salió, se le llamó el Sol de México y desde entonces hasta el día de hoy. Pues Luis Miguel, yo te puedo decir que es el único ídolo que hay en México que te puedas decir, él es. Todo el mundo lo reconoce y él es. Desde niño, Luis Miguel parece ser el mejor ejemplo del ídolo popular que logra todo en la vida, teniendo al alcance de su mano lo que podría considerarse la más completa de las felicidades. Yo lo que notaba en él era eso, que él era feliz. Cuando cantaba era feliz. Arriba del escenario él se sentía realizado. La vida de Luis Miguel tiene dos caras, una brillante y luminosa, donde el éxito, las fans, el dinero y las mujeres lo son todo. La otra cara es oscura y está llena de soledad, tristeza y una familia destrozada. La fama trae unas consecuencias muy serias. Y en el caso de ellos, pues la familia se destruyó. Y
y sigue siendo el gran solitario, ¿no? Ese es Luis Miguel, un ser privilegiado a nivel artístico, pero con muchas carencias y muchos vacíos en la cuestión de ser humano. Ese momento, cuando tus pasos van sonando en la escalera. Todos somos seres humanos comunes y corrientes y nos podemos mover a nuestro antojo y tú no puedes. Bueno, tú tienes que recordar que yo estoy así desde los 11 años. Entonces yo me he ido formando en una vida y en un entorno completamente distinto a la gran mayoría, pues de aquel entonces, de los niños y de los jóvenes, desde lo que hoy soy. Con mis 27 años ya me he forjado como un artista y a eso me dedico, ¿no? Mi vida tiene exigencias y tiene disciplinas que no serían fáciles de adaptarle a una persona normal. El cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos no nace en México. La verdad es que el ídolo azteca viene al mundo en Puerto Rico el 19 de abril de 1970. Habla la periodista Patricia Chapoy. Durante todo el tiempo se manejó en México que Luis Miguel había nacido en Veracruz y que era mexicano y el Sol de México se lanza como el Sol de México y de pronto alguien descubre que nace en Puerto Rico. Es su padre quien se empeña en hacer creer a todos que su hijo mayor nace en ese país. Y entonces me encontré una fe de bautizo de Nueva York donde decía que Luis Miguel era puertorriqueño. Se lo llevé a Luis Rey y le dije, oye, ¿y esto? Ah, dámelo, me la rebotó, le hizo bolita y la tiró al excusado. Sus padres son la italiana Marcela Masteri y el cantante español Luis Rey Gallego. Para su padre, es fundamental hacer creer que Luis Miguel es mexicano y así aumentar sus posibilidades de triunfar dentro del cerrado ambiente artístico azteca. El ex encargado de prensa de Luis Miguel y amigo de su padre recuerda una anécdota. Pero para nosotros es mexicano, aquí se hizo, la gente lo quiere, él quiere a México. Y después como que no nos importó, simplemente lo aceptamos y no nos importó, porque a final de cuentas Luis Miguel es mexicano. Aunque todos los que lo conocen de niño dicen que posee un talento innato, la idea de convertirlo en artista profesional nace de su padre Luis Rey. Luisito intenta cumplir a través de su hijo su frustrado sueño de fama y fortuna. Pero más bien el papá se proyectaba, ¿no? El papá lo que no había podido lograr, lo quería lograr a través de su hijo, que es un talentazo. Luis Rey proviene de una familia pobre española y pasa toda su vida intentando escapar de la miseria a través de un irregular talento musical. Aunque coquetea con el éxito, nunca lo logra del todo. Él fue un cantante juvenil también, él empezó chiquito. Bueno, aquí conocemos a un Luis Rey, chaparrito, chiquito, que cantaba y flamenco y tenía muchas ganas de salir adelante, pero hasta donde yo sé y se le dio la oportunidad, no tenía como que la fuerza o la presencia necesaria para que le dijeran él. Utilizando su astucia y sus contactos en el medio musical, Luis Rey organiza lo que en apariencia es una simple comida, pero que de verdad tiene como objetivo que su hijo sea descubierto por los sellos mexicanos. Así lo recuerda el ex director artístico de EMI Capitol, uno de los asistentes al encuentro. En una ocasión recuerdo que Luisito nos invita a su departamento a saborear una paella porque la preparaban muy rico allí en su casa y en una ocasión platicando de repente escuché al niño cantar a lo lejos a capela, ¿no? Con una afinación y una voz verdaderamente extraordinaria. Como niño era una voz excepcional y un talento nato increíble, ¿no? Habla la viuda de Pecchio Rossino, uno de los arregladores musicales de Luis Miguel. Entonces mi esposo le sugirió a Luisito Rey, que hiciera grabar al niño. ¿Qué vamos a
Esto ya después, cuando se llevó la proposición a Emmy Capitol, hubo ciertas personas que decían, no, un niño no tiene futuro, los niños cantando, no hay futuro en eso, no va a pasar nada. Poco a poco, se transforma en un ídolo juvenil que desata la locura entre sus adolescentes fans que lo idolatran y compran sus discos. Él tenía 12 años y fue desde el principio un éxito. Con aquella canción de 1 más 1 igual a 2 enamorados fue con la que se dio a conocer. Pues fue un boom y claro, todo el mundo se impresionó con la aparición de este niño. Además que su carita bonita y todo esto enamoró a todas las niñas y a muchas no tan niñas también. Desde el inicio de su carrera tiene el sino del éxito, pero para convertirlo en un cantante profesional, Luis Rey no duda en sacrificar la infancia e inocencia de su hijo. Habla un ex guardaespaldas del cantante. Cuidaba mucho la imagen, demasiado la imagen. De repente era hasta autoritario el decir qué cosas tenía que hacer y qué no. No fue obligado a cantar. Tal vez de repente sí estaba cansadito, enfermito y tienes que cantar, ¿no? Porque ya está firmado el contrato, etcétera, etcétera. Pero claro, como cualquier niño, a veces quería jugar y no, había que ensayar, viajar, cantar. Pues hoy te quiero más que ayer. No, mijita. Volviste a desafinar. Y el padre estaba muy encima de él, en todo lo que significaba su parte artística, como que lo punzaba mucho, lo empujaba. Miki hace esto, Miki dice aquello, más Miki haz lo de otro. Pero había temor. Yo diría que no había esa ternura que hay entre padre e hijo. Yo no la vi nunca, por ejemplo. Esa ternura, vamos compadre, vamos a tomar un helado, conversemos, pateemos un poco las piedras, dime tus problemas. No creo que nunca existió eso entre Luis Rey y Luis Miguel. No me atrevería a decir que lo golpeara. Sí me atrevo a decir que Luis Rey provocó y fue el orquestador de que Luis Miguel tuviera una relación sexual a una edad en la que no estaba preparado. Cuando Luis Miguel tiene 13 años, su padre lo habría hecho debutar sexualmente con una prostituta brasilera para convertirlo rápidamente en hombre. Me dijo que él le había pagado a una brasileña para que sedujera a Luis Miguel, para que, digamos, ¿cómo diríamos? Para que perdiera la virginidad Luis Miguel. Una de sus biógrafas reconstruye la escena de la que fue testigo Peque Rossino, su arreglador musical por aquel tiempo. Están en Brasil y obviamente en ese momento a Luis Miguel le decían el solecito, pues era un bebé todavía, era un chavito, ¿no? Chiquito. Y te lo digo de buena fuente porque en ese momento está Peque Rossino al lado de Luis Miguel, jugando Luis Miguel con unas cositas de magia que le gustaban mucho a Luis Miguel en una mesa como niño. Llega Luis Rey y le dice a Luis Miguel, te traigo esta fulana de tal y me haces el favor y te metes y aquí se acabó, aquí se acaba el solecito. Y siempre se vanagloriaba de que le había conseguido un monumento de chica para eso. Y esto porque obviamente ya se tenía pensada la grabación del nuevo disco de Decídete y no sé qué, y el niño ya tenía que salir con una imagen más, ¿no? El cantante ha mantenido un silencio absoluto sobre ese capítulo de su vida. Es curioso porque el que disfrutaba de las pachangas, las viejas, el glamour y todo, realmente era Luis Rey. Y el que la sufría era Luis Miguel. Pero su madre, Marcela Masteri, no está de acuerdo con la vida que lleva
su hijo por influencia de su marido. Tiene frecuentes peleas con Luis Rey, las que aumentan con los rumores sobre sus infidelidades. Todo terminará en un divorcio, del que Luis Miguel se sentirá siempre culpable. Yo creo que Marcela en un principio ni siquiera se imaginaba a qué iba a llevar este lanzamiento como cantante de su hijo. Yo me imagino que como cualquier mamá en un principio, pues que bueno, si canta y si va a destacar, qué maravilloso, pero yo creo que en muy poco tiempo Marcela se dio cuenta de que Luis Miguel estaba dejando de vivir etapas muy importantes de su vida, que Luis Miguel estaba siendo alejado de ella. Sí, al menos a mí sí. Me comentó varias veces, sí, y estaba triste. Claro, estaba triste cada vez que el niño se iba y ella se quedaba aquí. Una mujer guapísima, una mujer también con una sensibilidad impresionante, pero también una persona total y completamente sometida, incapaz de pelear por sus derechos y muchas veces por pelear por los derechos de sus hijos. Eso sí lo tengo claro. Pero a pesar de los deseos de su mujer, Luis Rey continúa alentando y manejando la carrera de su hijo. Ya no basta con los discos con que siempre soñó su padre. También llegan las películas, donde conoce al primero de una larga lista de amores, la cantante Lucerito. Habla el hijo del director de la película Fiebre de Amor. La película creo que tuvo un resultado estupendo y partiendo en que los dos personajes principales se volvieron figuras muy grandes, ¿no? Lucerito y Luis Miguel. Bueno, te perdono con una condición. ¿Qué condición? Que me des un beso. Yo creo que eran buenos amigos, pero de una relación, yo creo que no, yo creo que se pudo haber comentado. Yo no lo viví, ¿para qué te digo eso? No te podría decir mil cosas, pasó hace muchos años, pero no, los dos eran muy chavos. Poco a poco comienza a labrarse una carrera, ya no solo en México, sino en toda Latinoamérica. 1984 será un año clave para las fans chilenas. Es diciembre cuando por segunda vez llega a Chile a enloquecer a las adolescentes. Y la popularidad de él que iba en aumento día con día, pues simple y sencillamente fue una confirmación más de que mi oído no me había fallado. Para triunfar en Chile y llegar al Festival de Viña del Mar, Luis Miguel debe promocionarse por el país. La diferencia con otros cantantes es que su éxito es explosivo. Eduardo Canestrasi recuerda esos momentos. La primera vez que lo trajimos me pasaron dos cosas muy especiales. Lo llevamos a una radio, Radio Nuevo Mundo, y anunciamos de que iba a estar Luis Miguel en un programa X un día a las 11 de la mañana. La radio estaba en el centro, en una calle del centro, en un octavo, noveno piso. Y yo lo llevé en un auto de la compañía, solo manejando yo y él al lado. Y cuando llegué había 400 niñas afuera y 2 carabineros. Casi nos matan. Lo subimos. Cuando llegó el momento de bajarlo, había 1000. No me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. Y después Eduardo Domínguez hizo un segmento especial en Sábado Gigante y llenamos el estudio de niños. Y el 50% del programa fueron las cámaras tomando las caras de las niñas, llorando, gritando. Y el niño, donde se paraba, dejaba embelesado a todo mundo.
por su ángel, se transforma, alentado por su padre, en un sensual adolescente. Su papá pues se dio cuenta que sí puede ser un símbolo sexual. Yo recuerdo a veces que salí de gira con él, las cosas que hacían las chicas por verlo, y no nada más las chicas, señoras de edad ahí. Luis Miguel se internacionaliza, su sensualidad y talento hacen furor en todo el mundo. El gran salto a la fama en Chile lo da en 1985, cuando actúa por primera vez en el Festival de Viña del Mar, a los 14 años. Yo creo que Viña fue importante para él porque en el fondo fue un poco el corolario de todo esto que se había hecho, de todo el trabajo que se venía haciendo, y fue como un poco la suma. Es decir, bueno, ya estoy en Argentina, estoy triunfando en Chile, y a partir de ese tiempo Viña del Mar también salía a varios países, y ahí vino Bolivia, ahí vino Perú, y vino el resto del sur de América, porque el México ya lo tenía en su bolsillo. Enorme, ha sido una de las experiencias yo creo que más fuertes. Además a mí me tocó muy pequeño cuando la primera vez que fui, y ha sido un escenario que me ha enseñado muchísimo como artista. Ha sido un aprendizaje. Pero como será una constante en su vida y su carrera, el éxito profesional es empañado por las malas noticias personales. La madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, desaparece sin dejar huellas. Las sospechas apuntan a su ex marido, Luis Rey, padre y manager del cantante. A Marcela se le ve por última vez en un aeropuerto en Pisa, que es cuando se va a encontrar con Luis Rey, y ahí es donde desaparece Marcela. Yo me acuerdo que mi última imagen de la mamá es parada en la puerta diciéndole adiós, pero con una cara de tristeza enorme, como si ya nunca lo fuera a ver, si ella estaba acostumbrada a verlo salir a cada rato de gira. Y luego ya no volví a saber nada de ella. De repente Luis Rey nos dijo que ya no se hablara más de ella en su casa porque se había ido con un capo de la mafia italiana y ya. Uy, sí, se manejó que se había casado con un mafioso, que Luis Rey estaba furioso, que había tenido una niña, porque de hecho Yolanda, la última mujer de Luis Rey, me dijo que sí, ella había tenido una niña, pero eso segurísimo. Esta es la última foto de Marcela. ¿Y dónde piensa que esté Marcela en este momento? Capito. In questo momento Marcella sarà, non lo so, morta sicuro. ¿Piensa que la mataron? Io sì. ¿Quién piensa que la mató? Suo marito. Pero se dice, no digo yo, dice la leyenda acerca de la desaparición de Marcela Basteri, que Luis Rey la manda a matar por unas propiedades o un dinero que ella todavía tenía del hijo o X o Z, cosa que a mí me parece verdaderamente una teoría espeluznante. O sea, el paradero de la mamá de Luis Miguel es un misterio. Luis Miguel la quería mucho. Yo recuerdo que él, cuando empezó a buscarla, le pagó a un investigador mexicano que se llamaba el licenciado Francisco Gutiérrez bastante dinero para que la buscara, y él nunca, en 2-3 años que trabajó para Luis Miguel, nunca supo nada de ella. O sea, no que hablara de ella, porque era así, te digo, muy hermético en ese tipo de cosas, pero muchas veces nos dijo que le extrañaba mucho, ¿no? A pesar de la falta de su madre, su vida artística sigue creciendo bajo la mirada siempre vigilante de su padre. Habla Pepe Hernández, ex bajista del músico. Sí, no era una relación muy sana. Te puedo decir que este señor quería influir en él de alguna otra manera. No sé si de una manera machista o misógina o algo así, pero no era una buena influencia. Lo sabe todo el mundo, que el señor hacía sus fiestas, hacía sus francachelas en el lugar que ya habitaba su hijo y que era suyo, pagado por su hijo, y las disfrutaba como un adolescente, cuando el hijo, como adolescente, no podía vivir eso porque estaba trabajando.
La soledad en que ha quedado Luis Miguel tras la desaparición de su madre es rota por la llegada del amor. Mientras graba el videoclip Cuando calienta el sol, conoce a la fotógrafa Mariana Yazbek, 5 años mayor que él. Para muchos, su único amor verdadero. La misma siempre tú. A mí Mariana me platicaba que se iban, por ejemplo, a Chapultepec, que un día pasó por ella, estaba en un salón de belleza depilándose las piernas, y pasó Luis Miguel, la dejó con una pierna depilada y la otra no, y se la llevó a Chapultepec, cerró Chapultepec, se subieron a los juegos, hacían pasteles, hacían comida, o sea, vivía otra cosa. Si Luis Miguel puede tener memoria en ese sentido y puede tener la honestidad de decir qué mujeres han marcado mi vida y qué me vieron, definitivamente sería Mariana Yazbek. Mariana Yazbek lo aterrizó, lo volvía otra vez. Se habló mucho de que compraron un departamento, que compraron muebles. Hasta la fecha le siguen preguntando a la pobre, ¿no? Pero pues, o sea, no pasó más. Sin embargo, quizás perseguido por un sino trágico, la relación no prospera. El responsable sería el entorno de esta, que ve con malos ojos que tenga novia, porque lo hace menos sexy a ojos de sus fans. Cuando aún mantiene el romance con Mariana, lo obligan a presentarse en público con una conocida actriz y cantante mexicana. O sea, el equipo de Luis Miguel le dicen, tú no puedes ir a esa entrega de premios con esta niña, por marketing y por todo, mi reina. O sea, vas con Sasha Sokol. Y a mí Mariana me confiesa que Luis Miguel obviamente acató órdenes como tenía que ser, pero ya en la noche obviamente se sintió con mucha culpa, le llevó serenata él, imagínate, o sea, llegó a su casa a cantarle y a pedirle disculpas y todo, pero finalmente el equipo de Luis Miguel, que manejaba en ese entonces a Luis Miguel, fue el que procuró que hubiera una ruptura. Aunque en el plano artístico su vida no puede marchar mejor, en lo personal no ocurre lo mismo. Luis Miguel hace un terrible descubrimiento. A pesar de llevar 7 años de carrera y de ser uno de los artistas que más vende en el continente, no tiene nada. Su padre ha despilfarrado todo su dinero. Luis Miguel lo obedecía ciegamente, empezó a crecer y empezó a rebelarse ante ciertas cosas y tuvieron problemas muy fuertes. Una vez estuve 3 semanas en República Dominicana con ellos y ahí eran unos pleitazos, pero enormes, hacía gritos en el hotel. Hubo roces entre ellos, seguramente hubo tirantez, seguramente hubo algo que le debe de molestar mucho a Luis Miguel porque es un tema que no le gusta tocar. Simplemente no lo toca. Sabemos que Luis Rey se quedó con el patrimonio que logró Luis Miguel en tantos años hasta que Luis Miguel cortó por lo sano con su papá en ese sentido y volvió a hacer su dinero. Cuando en 1988 cumple la mayoría de edad, decide alejar a su padre del manejo de su carrera, lo que significa un quiebre definitivo entre ambos que jamás superarían. Llegó un momento de la separación donde Luis Miguel dijo hasta aquí, y yo controlo mis cosas, y fue cuando entró Hugo López, ¿no? Cuando Hugo López llegó a corregir todo ese tipo de cosas. Al día siguiente que cumplió 18 años Luis Miguel, Hugo López le habló a su oficina y allí firmaron un contrato de que ya lo iba a manejar Hugo López, y una de las cláusulas que le dolió muchísimo a Luis Rey era de que Luis Rey no se podía meter para nada en la carrera de Luis Miguel. Con su madre desaparecida y traicionado por su padre, Luis Miguel continúa su carrera distanciado de su familia. Yo no puedo vivir separado de ti y no puedo olvidar tu manera de hablar, pero yo no puedo vivir tan distante de ti. A los 18 años, el joven Luis Miguel ya ha sufrido la pérdida de su madre y además ha roto completamente con su padre, con quien ha tenido una relación muy mala.
En esa época fue cuando lo entrevisté y Luis Miguel por primera vez estaba solo, pero a cargo por fin de las decisiones de su carrera. Se sabía muy poco de su vida personal, pero ya en ese entonces comenzaban a surgir las historias más oscuras respecto de la conducta de su padre, particularmente en lo que se refería a una prematura iniciación sexual y también a un rumor que hablaba de que su padre se preocupaba de que las compañeras sexuales de su hijo fueran siempre mujeres mayores, de modo que Luis Miguel no fuera ni a distraerse, ni a enamorarse, ni a desconcentrarse de lo más importante, o sea, su carrera. ¿Cuán profundamente quedaron marcadas esas historias en el adolescente Luis Miguel? Y, más importante aún, ¿cuánto iban a afectar las decisiones que Luis Miguel, el adulto, iba a tomar más adelante? Luis Miguel es un éxito total. Alejado y sin hablarle a su padre, continúa su meteórica carrera, causando delirio entre sus fans. Es un soltero muy codiciado y muchas mujeres forman parte de sus numerosas conquistas. Habla uno de sus exmúsicos, Rudy Machorro. Siempre él con lo mejor, puras Miss Universo y Miss España y Miss Argentina y Miss Chile y siempre lo mejor. Nunca le vi medias tazas. Siempre de Salma Hayek para arriba. Después de tanto buscar, ¿han encontrado una mujer? Su lista es larga y envidiable. La actriz mexicana, Lucía Méndez. La cubana Daisy Fuentes. La actriz mexicana Salma Hayek. La Miss Universo Alicia Machado. La tenista Gabriela Sabatini. Y la actriz Pilar Montenegro. Solo por mencionar a las más conocidas en Chile. Con Lucía Méndez, sí, claro. Claro, fue una relación así tortuosa. Imagínate, ella mayor que él. Ella le enseñó muchas cosas a nivel de cama a Luis Miguel, eso segurísimo, porque obviamente Luis Miguel ahí empezaba a experimentar, tampoco no era el experto que es ahora. No, sí, con Lucía Méndez, claro que sí. Muy, muy tortuosa la relación. Pero como un amante que se respete, no pregona la cantidad ni la calidad de sus conquistas. Es la prensa la que da a conocer amores reales e inventados. Todo contribuye a su leyenda y a hacerlo más atractivo a sus seguidoras. Que él tiene más que claro que una cosa es su vida privada, que es tremendamente respetuoso en todas sus relaciones. Tú jamás vas a escuchar que de la voz de Luis Miguel diga: tuve que ver con fulana, sutana y perengana. Conocemos los noviazgos que él ha querido hacer público, pero toda la relaciones que ha mantenido con muchas mujeres a lo largo de su vida, él nunca lo va a decir. Claro, yo siempre estoy enamorado. Yo estoy enamorado de la vida, estoy enamorado de la música, estoy enamorado de... Pero de una mujer. Estoy enamorado de la mujer, sí, estoy enamorado de la mujer, sí, completamente. Pero no tiene nombre ni apellido, digamos. Puede tener nombre y apellido, sí. ¿Ah, sí? Sí. El número de carnet por último. Oye, acá hay un teléfono. Pero ¿por qué? Hay un antiguo No podemos saber. ¿No hay forma de tener alguna pista? ¿Una pista? No. Sin embargo, la prensa sí descubre su romance con la cantante Mariah Carey en 1998, el que supuestamente habría dado paso al matrimonio de la pareja en Marruecos. Pero la relación finaliza dramáticamente después de 2 años. Mariah es internada en una clínica psiquiátrica, profundamente afectada por la ruptura con el artista. Su obsesión por mantener oculta su vida privada es total. Por eso, no duda en demandar por $7 millones a la periodista que se atrevió a publicar su biografía sin su permiso. Irónicamente, el libro es bastante blando y condescendiente con el artista. Yo debía haber escrito Luis Miguel solo para adultos, ¿ok? Porque aunque Luis Miguel es muy joven, ha vivido cosas impresionantes que un hombre de 40 y tantos no ha vivido. Yo pude haber escrito Luis Miguel solo para adultos. Y entonces ahí sí me merecía la demanda que el señor hubiera querido aplicarme. Fue terrible porque ella se quedó prácticamente en la calle. Llegó un momento en que incluso terminó su matrimonio. Y fue muy fuerte porque es la única vez que tú ves empleitado a Luis Miguel. Lejos de las polémicas, su carrera sigue creciendo.
En 1990 recibe el premio World Music Award, convirtiéndose en el primer artista latino en recibir ese galardón. El secreto de su éxito no es solo su belleza y su voz. Luis Miguel es un trabajador incansable, perfeccionista y que se exige sin límites. Se molía cuando algo no salía bien, se transformaba y algunas veces se me acercaba y los dos teniendo que sonreírle a la gente, pero por acá diciéndome, me lleva la puta madre, X, y yo también, cálmate, hijo, mira, ya vamos a terminar, ahorita ya nos vamos, X, ¿no? Yo por consolarlo, no sé. Está viciando el micrófono acá. We have a noise, a ringing here. A veces bajaba encabronadísimo, no, perdón por la palabra, pero porque no había cantado bien según él, ¿no? Y la verdad es que había cantado bien, pero él no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Un micrófono que por muy caro que sea, si está viciando o no entró, o el técnico se le fue la onda y puso otro canal en lugar del que debería, o no sé, el Mickey se enojaba mucho y aventaba a los equipos por muy caros que fueran. No solo su trabajo y su obsesión por la perfección son la clave del éxito. También se debe a sus fans que lo idolatran y más de una vez lo han puesto en peligro. Las fans lo seguían por todos lados. Como no te lo imaginas. Él se hospedaba en la casa y brincaron las chamaquitas y eran mundos de chavas. Aventaban la ropa interior y venían con nosotros y muchas veces, estamos de un niño de 16 años, ¿no? Que venían chavas y nos decían, oye, pues, si me das chance de pasar a ver a Mickey, después vas tú, ¿no? Cosas así, sí. Te digo, a mí me ofrecían dinero para que se nos presentara. O sea, yo hubiera hecho negocio de haber querido, me hubiera hecho rico, porque todas las mujeres te ofrecían lo que sea. Y estábamos tocando y Luis Miguel no salía y de repente ponía un pie en el escenario y eso era una locura, ¿no? Y durante el show veíamos cómo llevaban desmayadas a los puestos de la Cruz Roja, ¿no? Y era impactante, la gente así desquiciada, de verdad. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas. Una vez me encontré una señora de 40 años trepándose en una barda del hotel para llegar a Luis Miguel. El acoso constante de las fans obliga a Luis Miguel a cuidar su seguridad más que cualquier otro cantante. Como resultado, se aísla aumentando su soledad. Para él no existe una vida normal. Él no puede ir a un restaurante sin que lo estén asediando, no puede ir a ninguna parte sin que lo estén rodeando sus fans, pidiéndole fotos y eso desde chiquito, desde que se dio a conocer, era un problema salvaguardarlo de sus fans. Yo con tantos viajes que hice a Chile alcanzo a comprender que la gente es efusiva. Pero tratándose de Luis Miguel, no es porque yo haya tocado con Luis Miguel. Con Luis Miguel sí me dio miedo una vez, porque no podía ni la Guardia Civil contener a la gente. De hecho, a mí me tocó en alguna ocasión un navajazo de una niña, 14 años, se sube al escenario y lleva una navaja de un solo filo para quitarle un mechón de pelo. Sí. Entonces, al quererla contener, me corta y fue una herida leve, pero aún así, imagínate, en el movimiento, cualquier cosa le llega a cortar a él.
Luis Miguel no parece feliz. No puede hacer una vida normal. Su madre ha desaparecido y no se habla con su padre. Tampoco tiene una compañera para contarle sus penas y alegrías. Su vida son largas giras e interminables shows. La soledad se ha hecho una constante en su vida. Él me llegaba a decir que quisiera ser como nosotros para poder salir a dar una vuelta en bicicleta y poder ir al cine así como nosotros, una chamarra y un pantalón, meterse en cine. No lo puede hacer. Y él me llegó a platicar que esa es una de sus ilusiones. Muchas veces lo sacamos de la habitación ahí disfrazado. Una vez nos fuimos al boliche en Venezuela con bigotes y sombrero, ¿no? Y mucha gente se dio cuenta. Pero ya jugando boliche se quitó el sombrero y se quitó el bigote, ya estaba más... Y como nadie lo pelaba, entonces como que agarró más confianza, ¿no? Entonces se quitó todo. Y al ratito ya teníamos un tremendo séquito de gente ahí, ¿no? Las chavas mismas que estaban en el boliche, que no era mucha gente, pero a la vez ya se habían dado cuenta que estaba él ahí, entonces ya tuvimos que dejar de jugar y irnos a donde estábamos, ¿no? A veces demasiado la presión y como soy una persona me gusta que las cosas salgan bien y soy disciplinado, trato de... Se cree que es una virtud, pero a veces es un defecto porque te haces daño el tratar de ser perfeccionista, el tratar de hacer las cosas. Y depende de muchas personas. Sí, a veces sí he pensado en dejar la carrera. Todavía no lo he hecho por el amor a la música. Luis Miguel se ha convertido en un artista de éxito, pero en lo personal nunca ha podido recuperarse de sus pérdidas afectivas, a pesar de haber descubierto que su padre le robaba y lo explotaba. Cuando éste muera, no haberse reconciliado con su progenitor será un dolor aún mayor. Ya volvemos. Hoy, el rey. Ahora, en cuanto a la mamá, yo creo que lo único que ella quiere es divertirse. Y es justo. ¿Tú no sabes las cosas que ella descubrió del papá? ¿Cuál es el problema? Gil, quiero terminar con él. ¿Por qué? Yo todavía no puedo entender cómo usted puede tener una hija tan distinta a usted. ¿Tú te quieres casar conmigo? Ay, Vilma, le juro que no sé qué hacer, no sé. Bueno, tiene que ir a seguirlo a la oficina, instalarse ahí, no dejarlo solo ni un minuto. Bueno, entonces por lo menos me dará un beso. Es fácil. Ah, no, sí, por supuesto. Solo por Rec. Continúa disfrutando Rec. El ayer y hoy juntos. Su carrera sigue cosechando éxito a raudales. Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y 7 premios Grammy, ya no solo es un artista latino, sino que ha logrado imponerse en todo el mundo. Parece, además, haber encontrado la forma de reencantar nuevamente a su público, ya no solo con los boleros, sino con algo totalmente mexicano, las rancheras. Hay gente en México que dice que canta muy mal el ranchero y hay gente que dice que canta extraordinariamente bien el ranchero. La opinión de los ídolos en México de la música ranchera, desde mi punto de vista, pues están muy enojados y están envidiosos, a lo mejor, de la edad, del porte, de lo bien que se ve Luis Miguel. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Pues obviamente como que se pusieron con las uñas de fuera. Don Vicente dijo que era un mamarracho, que cómo se atrevía a cantar, que ni siquiera era digno de portar el traje de charro.
Como siempre en su vida, la sombra de su madre perdida lo persigue. En diciembre de 2004, la revista argentina Paparazzi publica que Marcela Pasteri ha aparecido en un hospital psiquiátrico italiano. Habla Luis Ventura, director de la revista Paparazzi. Todo surge a partir de la aparición de una persona en la redacción de la revista hace más o menos unos 5 o 6 meses. Me pintó un panorama donde esta persona era amenazada y todo porque ella había visto a la madre de Luis Miguel con vida. Me hace llegar unos mails de los cuales se comunicaba al hermano de Luis Miguel, Alejandro Gallego, que el operativo de rescate de la madre, Marcela Pasteri, estaba en marcha y que esa noche la iban a sacar de un geriátrico que estaba en el norte de Italia, casi en la frontera con Suiza. La noticia provoca un gran revuelo en la prensa. Se piensa que en verdad Marcela está viva. Sin embargo, su hermano desmiente la noticia y la prensa no puede corroborarla. O sea, el paradero de la mamá de Luis Miguel es un misterio. El único que lo podría decir con seguridad es Luis Miguel, porque aunque le presenten una señora que se pareciera a la mamá de él con 20 años más, su corazón le iba a decir si es su mamá o no es su mamá. Pero no, yo sinceramente yo creo que la mamá falleció. Hay muchas teorías que si está desaparecida, que si la mataron, que si está escondida, que si está internada en un psiquiátrico. Hay todas las versiones que tú te puedas imaginar. La realidad es que no está. Sigo creyendo en la posibilidad de que la madre esté viva. Acá hay algo que a mí no me cierra en toda esta historia. No me cierra que Luis Miguel, en 19 años que han pasado desde que ella desapareció, no tenga la menor idea de lo que ha pasado con su madre. O a lo mejor realmente lo sabe y por ese motivo no quiere hablar. Lo único que ha dicho recientemente fue hace 3 años que le dio una entrevista a Adal Ramones del programa Otro Rollo. Adal le pregunta cuál sería el mejor regalo para esta Navidad y lo único que responde él, volver a ver a mi madre. Es lo único que dice. Jamás ha dicho nada. En la actualidad y a pesar de sus silencios, lo único en que todos están de acuerdo es que su voz y su presencia siguen intactas, igual que la soledad afectiva en que ha vivido casi toda su vida. Como ese inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Él ha tenido que comprarse con su fama y su dinero su cajita de cristal. Ha tenido que comprarse pues un equipo de gente que le dice que sí. Eso me da tristeza, porque yo creo que esa gente con esos niveles de talento debería tener a alguien que no sé, una pareja por lo menos, alguien que le diga que es terrícola, ¿no? Porque sí, híjole, pues es que vive fuera de la realidad. Yo siento que él tiene que estar solo para interpretar y crear música así. Porque no es posible que se vea a todo mundo siempre, que todo el mundo lo esté viendo, porque yo siento que de cierta forma crea una cierta expectativa. Nadie lo ve, nadie sabe cómo está. Si a mí la vida me diera a escoger hacer Mickey o Luis Miguel, preferiría quedarme en Mickey, tener a mi madre y a mi padre juntos y tener una vida normal. Eso me lo dijo en el año 89. No sé qué piense ahora. Yo creo que sigue pensando igual. Mira, más que nada es un poco la soledad, ¿no? La soledad de estar siempre viajando, siempre aquí, siempre allá, encerrarse
en sus fantasmas. Aunque nadie puede predecir con certeza qué hará en su futuro, es claro que como artista podrá seguir creciendo. Lo que no se sabe es qué sucederá con sus afectos, o si alguna vez podrá superar las carencias y el aislamiento que lo acompañan desde niño. Pues la historia de Luis Miguel es una historia de grandes éxitos, de grandes sufrimientos también, porque la ausencia de su mamá, la ausencia de veras de una mujer que le haga compañía pues quizás no por el resto de su vida, pero sí que se case con él. No tiene final trágico y espero no lo tenga, pero sí creo que es una historia infeliz de la felicidad. Sí creo que es de alguna manera el fracaso del éxito. Para que un artista pueda avanzar en su carrera o crear una obra maciza con un cierto espesor, lo que necesita es traspasar algo de su vida. Luis Miguel ha sido un príncipe protegido durante toda su vida y tal vez eso explica algo de la intrascendencia que ha adquirido su carrera en los últimos años. ¿Qué puede contarnos un hombre que primero fue protegido por su padre y luego se autoprotegió, tratando de evadir cualquier intromisión en su vida privada, la persecución de los paparazzi, todas protecciones totalmente legítimas? Tal vez para avanzar en su carrera, para dejar de ser un príncipe y convertirse finalmente en un rey, lo que Luis Miguel necesita es vivir la vida como todos nosotros, pero probablemente para él ya es demasiado tarde, o por lo menos demasiado difícil. Hasta aquí la biografía de Luis Miguel. Héroe, villano, como siempre. Usted decide. Hasta la próxima semana.